Muy buenos días, ¿cómo les va? Nos encontramos aquí para charlar sobre un tema que empezamos a ver en el video anterior. En el video anterior, que si no lo viste te recomiendo que vayas a verlo, charlamos sobre geometría molecular y sobre todo los fundamentos de la teoría que nos permite predecir cómo es la forma de una molécula. En este video, que es complementario y que te había prometido que lo iba a subir, vamos a ver con esta aplicación de PET Colorado, con un simulador, cómo es la forma tridimensional de las moléculas. Lo vamos a ver de una forma práctica y muy amigable para complementar todo lo charlado en el video anterior. Y a su vez vamos a profundizar y responder algunas preguntitas que quedaron sin responder en el video anterior. Acá lo vamos a hacer de forma más rápida, así que te pido que si no conoces este tema, vayas primero a aquel otro que te va a servir mucho como introducción. Bien, en esta aplicación tenemos un átomo central a cual le podemos agregar enlaces, que los tenemos aquí a la derecha. Entonces, si yo toco ahí en el enlace simple, se agrega un enlace, puedo agregar otro enlace simple, puedo agregar un enlace doble, puedo agregar un enlace triple. Si aprieto en las cruces, puedo quitar enlaces y puedo agregar otros, ¿ven? Así que ahí puedo ir jugando y fíjense que según lo que yo vaya agregando o quitando, va cambiando la forma de la molécula, ¿sí? La idea de esta aplicación es esa, ver cuál es la forma de cada molécula de acuerdo a la cantidad de grupos de electrones que tiene. También podemos agregar pares de electrones solitarios, como nos dice acá a la derecha. Esos pares de electrones solitarios es lo que llamamos pares de electrones libres, es decir, electrones que no participan de una unión química. Fíjense que acá, entre el átomo central violeta y los átomos que están a su alrededor de color blanco o grisáceo, hay palitos. Esos palitos son electrones, son pares de electrones que participan de una unión química. Son electrones compartidos. Mientras que estos puntitos que en este momento están en la parte de arriba de la molécula son dos electrones libres. Es un par de electrón libre que el átomo central no está compartiendo con nadie. El circulito que encierra esos electrones sería algo así como una representación del orbital donde se encuentran los electrones. ¿Bien? Entonces, en esta aplicación también puedo agregar otros pares de electrones y, de vuelta, agregando o quitando grupos de electrones, sean pares solitarios o enlaces simples, enlaces dobles, va a ir cambiando la forma de la molécula. Así que ahí pueden ir probando un poquitito. Pero bueno, vamos a ir en orden. Empecemos con una molécula que tiene dos enlaces simples. ¿Sí? La tengo ahí. Bien, la giro para que la vean un poco más. Si aprieto acá abajo a la derecha, tildo esto que dice mostrar ángulo de enlace, veo que el ángulo de enlace es de 180 grados, tal como dijimos en el video anterior. Cuando hay dos grupos de electrones, los electrones por tener la misma carga eléctrica, intentan ubicarse lo más alejados posibles unos del otro. En este caso, el átomo central va a tener un grupo de electrones de un lado, que es un enlace simple, y un grupo de electrones del lado opuesto, que es otro enlace simple. Entre ellos va a haber un ángulo de 180 grados. La geometría del electrón, que es lo que llamamos geometría electrónica en el video anterior, es geometría lineal, porque vemos que todos los grupos de electrones, los dos que hay en este caso, están alineados. Y la geometría de la molécula, que es la geometría molecular, también será lineal, porque toda la molécula está alineada. Habíamos dicho también en el video anterior que según TREPEB, que es la teoría que predice la geometría de las moléculas, es indistinto si los enlaces son simples, dobles o triples, y te lo voy a mostrar. Voy a quitar un enlace simple y voy a colocar un enlace doble. Fíjense que la geometría y el ángulo de enlace es el mismo, 180 grados, y la geometría abajo no cambió, lineal y lineal dice. Si cambio un enlace doble por un enlace triple, pasa exactamente lo mismo. Puedo cambiar y también poner dos enlaces dobles, y nuevamente tenemos la geometría lineal. Si empezamos a mover la molécula o los enlaces, vamos a ver que el ángulo se puede modificar un poco, pero cuando lo dejo que se estabilice, siempre se estabiliza en 180 grados, en este tipo de moléculas obviamente. ¿Bien? Bueno, así que acá tenemos lo principal y más o menos cómo es el funcionamiento de la aplicación. Veamos otros casos. Vamos a poner en este caso tres enlaces simples. Como ya vimos anteriormente, estos tres grupos de electrones van a intentar ubicarse lo más separados posibles uno de los otros. ¿Cómo lo van a lograr? Formando ángulos de 120 grados. Fíjense que esta molécula es plana. Todos los átomos están en un mismo plano. La giro y lo ven. Si la vemos de frente, vemos que están estos ángulos de 120 grados. Como ya anticipamos en el video anterior, su geometría es plana trigonal, o en este caso nos dice trigonal plana. Está al revés que lo que dijimos el otro día, pero es exactamente lo mismo. Y la geometría molecular también es plana trigonal. ¿Por qué?
porque en cada lugar donde hay electrones hay un átomo unido. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si agregamos un cuarto enlace? Ahí fíjense que la molécula ya no es plana, y esta es una de las cosas que no pudimos ver bien en el video anterior porque trabajamos en un plano. No podíamos ver moléculas en 3D, era más difícil. Acá sí lo estamos viendo. Fíjense que yo giro la molécula y se dan cuenta que no es plana, por lo tanto esto es muy difícil de dibujar. ¿Bien? En este caso tenemos átomos que están como más adelante, como saliéndose de la computadora, átomos que están más atrás, átomos que están más arriba y más abajo. Esta molécula no es plana. Y acá vemos que sus ángulos son de 109,5 grados. ¿Se acuerdan cómo era el nombre para esta geometría? Si se acuerdan, genial. Si no, lo coloco por aquí abajo. La geometría del electrón, la geometría electrónica es tetraédrica. Y como en cada lugar donde hay electrones hay un átomo unido, la geometría de la molécula también es tetraédrica. Bien, ahora vamos a empezar a jugar con los pares de electrones libres, cosas que en el video anterior no estaba, así que esto sí que es algo nuevo. Destildo acá y vamos a ir acá. Tenemos ahí 3 pares de electrones. Ya sabíamos que el ángulo de enlace era de 120 grados y las geometrías ambas son trigonal plana. Destildo para irlo viendo de a poco. Voy a reemplazar un enlace simple por un par de electrones libres. Fíjense que el ángulo sigue siendo el mismo, 120 grados. ¿Por qué? Porque lo que importa acá es cuántos grupos de electrones hay, cuántas zonas donde hay electrones tiene la molécula. Y hay 3 zonas de electrones. Es lo mismo que tengamos 3 enlaces o que tengamos 2 enlaces y un par de electrones libres. Hay 3 grupos de electrones y por eso el ángulo es de 120 grados. Y por eso la geometría del electrón será la misma, plana trigonal. Ahora les hago una pregunta. ¿En cada lugar donde hay electrones hay un átomo unido? No. Por eso la geometría de la molécula recibe otro nombre. La molécula no podemos decir que es plana trigonal, porque para decir o para identificar la forma de una molécula tenemos que mirar los átomos que la forman. Y acá vemos que esta molécula no tiene forma plana trigonal como tenía la que vimos hace un ratito. Esta molécula tiene una forma angular. Ese es el nombre que yo le doy y hay en la mayoría de las bibliografías. En esta aplicación dice doblado o curvado, pero repito, por lo general se le dice molécula angular. Entonces, este es uno de los casos donde la geometría electrónica y molecular no coinciden. Repito, la geometría electrónica nos dice dónde se encuentran los grupos de electrones alrededor de un átomo central. Y la geometría molecular nos dice la forma de la molécula. Van a coincidir siempre que no haya pares de electrones libres. Pero cuando hay al menos un par de electrones libres o más, esto deja de coincidir. Repito una vez más, la geometría electrónica nos indica dónde están los grupos de electrones alrededor del átomo central. Y la geometría molecular nos indica cómo es la forma de la molécula. La geometría molecular se basa en la geometría electrónica. Bien, sigamos avanzando con otros casos. Cuando teníamos 4 grupos de electrones, ya vimos que la geometría era tetraédrica. ¿Sí? Tenía esta forma con ángulos de 109,5 grados. Si yo reemplazo enlaces por pares solitarios, si tenemos 4 grupos de electrones, el ángulo será el mismo. ¿Bien? Saco otro enlace y pongo otro grupo de electrones libres y vemos que el ángulo sigue siendo el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la geometría electrónica será siempre la misma que haya 4 grupos de electrones. Entonces, vamos de vuelta. Ahí tenemos los 4 grupos de electrones. Geometría electrónica tetraédrica. Saco un enlace y pongo un par solitario. Sigue siendo geometría electrónica tetraédrica. Saco otro enlace y pongo otro par solitario. La geometría electrónica sigue siendo tetraédrica, porque en todos estos casos hay 4 grupos de electrones. No importa si son enlaces o si son pares de electrones libres. Tampoco importa si son enlaces simples o enlaces dobles. La geometría electrónica será la misma porque tenemos 4 grupos de electrones. Lo que no será igual es la geometría de la molécula. Así que veámoslo nuevamente. Si tenemos 4 enlaces simples o 4 enlaces,
Bien, no hay pares de electrones libres. Habíamos visto que la geometría molecular era tetraédrica. Si reemplazo un enlace por un par solitario, la geometría electrónica es tetraédrica, pero la molecular se llama piramidal trigonal o triangular piramidal. Fíjense que acá tenemos una especie de pirámide con base triangular, por eso recibe este nombre, trigonal piramidal. Bien, entonces fíjense que nuevamente la geometría electrónica y la molecular no coinciden. ¿Por qué? Porque hay un grupo de electrones en donde no hay ningún átomo unido. Porque la geometría molecular nos indica la forma de la molécula y la geometría electrónica nos indica dónde están los grupos de electrones alrededor del átomo central. Bien, ¿qué pasa cuando quitamos otro enlace y agregamos otro par de electrones libres? En este caso, tenemos que la geometría electrónica sigue siendo tetraédrica porque hay 4 grupos de electrones, pero esta vez la molécula tiene una geometría molecular angular, que nuevamente en este caso aparece como doblado o curvado, pero su nombre es angular. Así que acá tenemos otro caso en donde la geometría electrónica y la molecular no coinciden. Bueno, luego en esta aplicación ustedes pueden seguir agregando enlaces y verán otras geometrías que no son tan frecuentes. ¿Por qué no son tan frecuentes? Porque en estos casos ya no se cumple la regla del octeto, que es algo muy común igual, que no se cumpla la regla del octeto. Pero bueno, en este video no nos interesa tanto analizar esa situación, pero ustedes pueden ir probando y conociéndolas. Además, en el archivo que les comparto también figuran estas geometrías. Bueno, les cuento algo más. Si van a la parte inferior de esta aplicación, tienen una parte donde dice moléculas reales. Si tocamos ahí, vamos a quitar todo acá. Acá. Acá tenemos diferentes opciones. H2O, o sea, el agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre, difluoruro de xenón, trifluoruro de boro y unas cuantas más. Son moléculas reales, como dice acá, en donde podemos tocar una de ellas y ver cuál es su geometría. ¿Vean? Tocamos cualquiera y lo vemos. Por ejemplo, empecemos con el dióxido de carbono. En el dióxido de carbono tenemos un átomo de carbono en el centro y 2 átomos de oxígeno a los costados, unidos con enlaces dobles. Vemos que la geometría es lineal, tanto la electrónica como la molecular, porque no hay enlaces, no hay pares de electrones libres. Bien. Veamos, por ejemplo, el metano. El metano es CH4, un átomo de carbono en el centro, unido a 4 átomos de hidrógeno. En este caso, la geometría tanto electrónica como molecular es tetraédrica y tenemos ángulos de 109,5 grados. Bien. Miremos, a ver, por ejemplo, recuerden esta, la del metano, CH4. Ahora vamos a ver el amoníaco. El amoníaco también tiene 4 grupos de electrones a su alrededor, tiene 3 enlaces simples y un par de electrones libres, así que la geometría electrónica será la misma que la del metano, tetraédrica, pero la geometría de la molécula será piramidal trigonal. ¿Por qué? Porque hay un grupo de electrones donde no hay ningún átomo unido. Ahora, esto es un modelo. Si yo toco acá arriba donde dice real, vamos a ver que el ángulo es un poquito menor, ya no es de 109,5 grados. ¿Por qué será? Y veamos algo más. Si pongo un modelo de vuelta y voy al caso del agua. El agua, ya habíamos visto anteriormente, que tiene 4 grupos de electrones a su alrededor, 2 enlaces simples y 2 pares de electrones libres, así que su geometría también es tetraédrica, igual que las dos anteriores, metano y amoníaco. Por lo tanto, el ángulo de enlace sigue siendo de 109,5 grados. Pero tenemos 2 pares de electrones libres, por eso la geometría molecular no coincide, es angular. Ahora, si toco donde dice real, vemos que el ángulo de enlace no es de 109,5, es de 104,5. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa es el modelo y otra cosa es la realidad, y no siempre coinciden. El modelo es quien responde perfectamente a la teoría, pero lo real tiene alguna cosita que tenemos que aclarar.
¿A qué se deberá esto? ¿Por qué tres moléculas como el metano, el amoníaco y el agua, que tienen la misma geometría electrónica, tienen distintos ángulos de enlace? Bueno, la respuesta es la siguiente. En el metano, como no hay pares de electrones libres, vamos de vuelta al metano, como no hay pares de electrones libres, todos los átomos se encuentran a la misma distancia. Todos los grupos de electrones están a la misma distancia, con ángulos de 109,5 grados. En este caso, el modelo coincide con la realidad. En el caso del amoníaco, como hay un par de electrones libres, el modelo, que dice que tendrían que estar a 109,5 grados, no coincide con la realidad, que nos dice que el ángulo es un poco menor. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando hay un grupo de electrones libre, ejerce mayor repulsión, mayor rechazo sobre los pares de electrones compartidos y generan que estos se junten un poquitito más. Esto se debe a que este par de electrones libre, al no estar entre medio de dos átomos y ser tironeado por dos átomos al mismo tiempo, puede ensancharse más, podemos decir, puede ocupar más espacio y de esa forma repeler un poquitito a los otros grupos de electrones. Por eso el ángulo de enlace se achica y por eso acá el modelo nos diría que tenemos un ángulo de 109,5, pero la realidad es que el ángulo es un poquitito menor. Y por eso mismo, en el caso del agua, donde tenemos dos pares de electrones libres, el ángulo es aún menor. El modelo nos diría que tenemos un ángulo de 109,5 grados, pero la realidad es que el ángulo es un poquitito menor. ¿Y por qué es más menor que en el amoníaco? Porque acá hay dos pares de electrones libres. Entonces, esos pares de electrones libres generan aún más rechazo, repelen aún más los pares de electrones compartidos y genera que estos se junten un poquitito más. Entonces, para el caso del amoníaco, del agua o de otras moléculas que tengan pares de electrones libres, el ángulo de enlace no lo vamos a saber a ciencia cierta a menos que lo busquemos en alguna bibliografía. Lo que nosotros podemos decir es que ese ángulo va a ser un poco menor a lo que nos indica el modelo. Por ejemplo, en el caso de las moléculas tetraédricas, de la geometría electrónica tetraédrica, si hay pares de electrones libres, el ángulo va a ser menor que 109,5 grados. En el caso de las moléculas que tengan una geometría electrónica plana trigonal, sabíamos que el ángulo de enlace era de 120 grados. Vamos a ver si encuentro algún caso de esos acá. 120 grados. Ahora, si uno de estos grupos de electrones, fuera un par de electrones libres, el ángulo de enlace no sería de 120 grados, sino que sería un poquitito menor. Por ejemplo, en este caso, fíjense que el modelo nos dice que debería ser de 120 grados, la realidad nos dice que es un poquitito menor. Bueno, eso ha sido todo, espero haber sido claro. Cualquier duda me consultan. Si llegaste hasta acá, dame tu opinión y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.